Apreciados estudiantes del curso de Pedagogía en la carrera de Profesionalización del Profesorado de Enseñanza Media de la Universidad Mariano Gálvez. Es un gusto nuevamente dirigirme a ustedes por esta vía para dejarles información muy puntual con relación al tema de la segunda sesión de trabajo de este semestre. Es importante que ustedes pongan atención a cada una de las temáticas que les voy a presentar con el único fin de apoyar en su quehacer y su formación académica. Vamos a estar platicando un poco sobre lo que es educación, las clases de educación, fines y objetivos de la educación. Vamos a iniciar por el concepto de educación. Hay varios términos que en los diferentes conceptos de educación se van aunando para su mejor comprensión. Está el denominador común de estos diversos conceptos, está el perfeccionamiento, es decir, que debemos buscar siempre ser mejores. Y para ello tenemos tres aspectos estrechamente relacionados, que es empezando por la institución en la cual nosotros trabajamos y que responde al sistema educativo, que es como resultado de una acción de adaptación al entorno, es decir, contextualizar la educación, y el proceso que se lleva a cabo con seres humanos en situaciones de influencia. Es decir, que nosotros tenemos de tomar en cuenta que nuestros estudiantes como seres humanos van a estar influenciados por el contexto que les rodea. La educación entonces es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Aquí resalto estas partes. Primero, facilitar el aprendizaje, que no es otra cosa más que el adquirir conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Fíjense que nuestro trabajo está en esto, facilitar el aprendizaje, no en regalarlo, en donarlo, sino en que crear los medios, los procedimientos, las técnicas, las herramientas que ayuden a nuestros estudiantes, fíjense, a adquirir nuevos conocimientos o mejorar los que ya tienen, mejorar sus habilidades, acrecentar sus valores, no perder de vista sus creencias y sus hábitos que ellos ya han obtenido de diversa manera. Entonces necesitamos aquí ir analizando las características de la educación. ¿A qué se refiere el perfeccionamiento? Pues a desarrollar las posibilidades humanas con perspectiva ética, es decir, medio de realización. El hombre se realiza a plenitud en virtud de la educación. También tiene que ver con la organización, porque es medio de estructuración y ordenamiento hacia fines éticos. Es una acción humana porque es un fenómeno social que implica las influencias de otros seres humanos. Recordemos que todos nosotros somos entes sociales que nos damos y debemos relacionarnos en forma eficiente con otros individuos. Y la intencionalidad, es decir, que en la educación tiene que ser una acción con finalidades planeadas y sistemáticas. Es decir, que al hacer un plan, nosotros tenemos que tener ya una competencia o un objetivo a alcanzar y que a la vez responda al sistema para el cual estamos preparando al estudiante. Dentro también de las características de la educación tenemos que estar referidas a las características humanas. La acción afecta a la totalidad humana, en especial funciones superiores como la voluntad, el entendimiento y la moral. Es un concepto de ayuda porque posibilita la realización, pero precisa la cooperación del sujeto. Es decir, el aprendizaje no es conveniente hacerlo individual ni personalizado porque tenemos que preparar al individuo para su comunicación con el resto de personas.
Hay un proceso de individualización, que es el medio de realización del sujeto individual, es decir, que a través de sus interacciones con otros individuos, individualmente también va a ir creciendo. El proceso de socialización, que supone incorporar al sujeto a la sociedad mediante la adquisición de conocimientos, normas, actitudes, cultura, etc. Por ejemplo, si nosotros vamos transitando por alguna carretera en nuestro vehículo, tenemos que tener conocimiento no solo de cómo conducir el vehículo, sino tenemos que conocer las normas de conducción, es decir, el reglamento de tránsito. Qué actitudes debemos de tomar de respeto hacia otros conductores, y eso va a ser la demostración de la cultura que nosotros poseemos. Los elementos constituyentes de la educación como acción están el educando y el educador, el individuo y la sociedad, pues el hombre no nace, sino que se hace. Por otra parte, tenemos la intencionalidad, que va a ser el proceso educativo que entraña una actividad intencional y propositiva, es decir, que va a responder a competencias que nosotros deseamos alcanzar, pero que sea en forma propositiva o positiva a la formación del individuo. Tenemos el sistematismo, que es una orientación afín según sea el grado de sistematicidad o intencionalidad del trabajo que nosotros estamos realizando. La educación, por otra parte, podemos considerarla que podrá ser formal, no formal o informal. Ya más adelante voy a explicarles a qué se refiere esto de la educación formal, no formal o informal. Aquí nos corresponde en este momento conocer los fines de la educación guatemalteca. Los fines justifican y guían las acciones educativas tendientes a la perfección humana. Los fines educativos van a ser de diversa naturaleza, según lo describen Fuller y Sarramona, pues proponen una clasificación de los fines en 3 niveles. Primero está el nivel filosófico, donde se interpreta el mundo y el papel que el hombre, aquí hombre tomado en términos genéricos, aquí va hombre y mujer, que lo que va a influir, ¿verdad?, en el mundo, tanto el hombre como la mujer. También tenemos el nivel social, que centra al sujeto en la realidad histórico-social concreta en la cual debe desenvolverse de manera que pueda hacerlo de forma eficiente. Los fines de la educación también tienen el fin de reflexión personal, pues el hombre concreto es quien encontrará su propio papel en la colectividad y logrará su plena realización individual. Aquí podríamos decir que entonces el fin mayor de la educación es que el ser humano, el individuo, se realice plenamente de acuerdo a sus capacidades. La configuración de las prácticas escolares tiene ámbitos de análisis, porque nosotros cuando vamos a hacer alguna actividad dentro de nuestra aula, sea el nivel que sea, tenemos que tomar en cuenta la organización económica, la organización social, política y cultural, porque es el entorno, el medio en el cual nuestros estudiantes se están desenvolviendo. Está el propio sistema educativo, que también influye dentro de lo que son las prácticas escolares. Y algo muy importante, la relación entre institución, docentes, porque de esta relación va a salir la comunicación asertiva hacia el estudiante. El aula indudablemente es importante porque sin el aula nosotros no podríamos tener un espacio físico donde poder interactuar. Sin embargo, aquí quiero hacer una acotación. Nosotros podemos tener el proceso de enseñanza-aprendizaje inclusive en el campo, a la orilla de un río, en el patio de nuestra institución, porque lo importante son los sujetos que están interactuando en ese momento, entiéndase por estudiante y docente o docente y estudiante. Los saberes históricamente construidos y culturalmente organizados van a ser
están representados por un triángulo interactivo en el ámbito de la ideología y de la organización social, política y cultural. Están los saberes históricamente construidos y culturalmente organizados. Las instituciones encargadas de conservar, transmitir y generar nuevos saberes. Y el ciudadano democrático, participativo, creativo, honesto y responsable. Es muy importante que nosotros, cada uno de los que estamos ahorita mismo interactuando en esta presentación, estamos haciendo historia, porque esto no se va a volver a repetir. Entonces nosotros tenemos que conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y toda la información, todo lo que nosotros conocemos y sabemos, forma parte de nuestra cultura. Y lo ideal es que logremos conservar aquello positivo, transmitir lo bueno y generar nuevos saberes que ayuden al individuo en su crecimiento. Aquí, en la última parte, me detengo un poquito porque es importante que nosotros tomemos conciencia de la importancia de nuestra actividad en la formación de los ciudadanos democráticos, es decir, que tomen en cuenta las opiniones de los demás, que sea participativo, que no solo sea meramente observador de los acontecimientos, que sea creativo, puede hacer nuevas cosas para mejorar el entorno en el que vive. Obviamente que tiene que ser honesto y responsable. Asumir la responsabilidad de sus acciones en todo momento, siempre y cuando sus acciones respondan a las normas legales que estamos viviendo. El triángulo interactivo en el ámbito del sistema educativo también tiene que ver con la selección y organización de saberes. Está el currículo oficial como proyecto cultural, la organización, estructura y marco jurídico del sistema educativo y el tipo de alumno ideal. Recordemos que en el triángulo interactivo, cuando estamos seleccionando qué información vamos a compartir con nuestros estudiantes, no nos debemos de desviar totalmente de lo que es el currículo oficial, porque entonces perderíamos de vista la información que vamos a transmitir. Y obviamente no debemos dejar por lado, sino que estar pendientes del marco jurídico que va guiando nuestro sistema educativo. Entiéndase desde la Ley de Educación Nacional, el Reglamento de Evaluación, ¿verdad? Está también el Reglamento de Convivencia Pacífica, que son algunos de las herramientas que nos ayudan idealmente en la formación de una persona muy preparada y que se convierta en el alumno ideal. Por otro lado está el triángulo de las instituciones docentes, donde está el proyecto educativo institucional, que antes lo conocemos también como el PEI, ¿verdad? Y el proyecto curricular de las instituciones docentes. Para esto está conformado el equipo de profesores y profesoras y los estudiantes de la institución. Es importante que cada uno de nosotros siempre nos sintamos partícipes de un grupo de profesionales que está interactuando en la formación de otros individuos. Tenemos también el triángulo interactivo en el ámbito del aula, que son los contenidos que estamos trabajando con nuestros estudiantes dentro del aula con un grupo de estudiantes. Entonces, aquí es importante que dentro de esta actividad docente que vayamos a trabajar, conozcamos las clases de educación. Tenemos, ahorita solo las enumero y posteriormente las explico. Está la asistemática, la sistemática, heteroeducación, autoeducación, permanente, formal, no formal e informal. ¿En qué consiste la educación asistemática? Es cuando el proceso de aprendizaje es totalmente opuesto al sistemático, es decir, mayormente casual y sin ser en un lugar que esté diseñado para aprender. Cuando, por ejemplo, estamos en algún restaurante,
consumiendo una refacción, compartiendo con algunos individuos, algunas de nuestras amistades. También estamos en un proceso de educación porque estamos aprendiendo a cómo comportarnos, cómo respetar también a otras personas que están en otras mesas, cómo hacer nuestro pedido, es también parte de la educación asistemática. Por el contrario, la sistemática no es más que un método en el cual se va a impartir los conocimientos hacia los estudiantes. En esta se va a seguir métodos y pasos ya establecidos de forma escalonada, es decir, por niveles de dificultad en los contenidos didácticos para el estudiantado. Aquí no hablamos más que otra cosa, que son la educación sistemática que se da en centros educativos de diversos niveles y de diversas índoles. Este tipo de educación es establecido por los programas escolares. Por otra parte, tenemos la heteroeducación, que hace referencia a un proceso interactivo de influencia exterior de un agente transmisor, que es el educador, sobre un sujeto receptor, que es el educando, en un medio posibilitador del desarrollo. En cambio, la autoeducación se puede definir como el proceso interactivo de concienciación, estructuración y configuración intrínseca de la persona. Y se da cuando la persona utiliza todos los elementos que le ofrece el medio para llevar a cabo una verdadera actividad de aprendizaje. Aprende a utilizar las redes sociales, todas las ventajas que da el internet o los sitios web para hacer su autoeducación sin que nadie le esté obligando a hacer esa actividad. De ahí tenemos la educación permanente, que es un paradigma educativo abierto a cualquier etapa de aprendizaje de la vida de una persona. Es considerada como el movimiento que pretende llevar a todos los niveles y estados de la vida del ser humano hacia un aprendizaje continuo, para que a cada persona le sea posible tanto recibirla como llevarla a cabo y mejorar conocimientos, competencias y aptitudes. Desde un punto de vista pedagógico, se puede entender este movimiento como una de las revoluciones más importantes de la época contemporánea. Es decir, que aquí nos está en la educación permanente, lo que tenemos que nosotros ir cuidando es tener presente qué conocimientos deseamos compartir, qué competencias deseamos alcanzar y qué aptitudes deseamos nosotros conseguir. Por su parte, la educación formal es un concepto que se utiliza para definir a todo proceso de enseñanza y aprendizaje, impartido por los establecimientos educativos oficiales, dice aquí, pero los privados también deben de responder a lo que es una sociedad. Se encuentra jerárquicamente estructurado desde la educación básica, la educación media y la educación superior, que lleva una intención determinada. La educación formal es aquella educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y organismos privados acreditados para ello, que en su conjunto constituyen el sistema educativo formal del país. Es decir, aquí es cuando vamos en nuestro caso, en nuestro país, a realizar las actividades, a seleccionar aquellas actividades del CNB que favorecen el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por otra parte, tenemos la educación no formal, que hace referencia a todas aquellas actividades que se llevan a cabo fuera del ámbito escolar, ¿verdad? Entonces puede ser la sistemática. Fuera de la estructura del sistema escolarizado, asimismo pretendiendo desarrollar competencias intelectuales y morales de los individuos. Se entiende como educación no formal al conjunto de procesos, medios e instituciones específicas y diferencialmente diseñados en función de explícitos objetivos de formación o de instrucción que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema educativo reglado o los que se dan en las aulas. Es importante que nosotros sepamos que la educación no formal la podemos recibir cuando alguien, por ejemplo, consulta una página web o como comúnmente se dice ahora, me voy a certificar en YouTube para arreglar un aparato, para
lograr una medicina, o nosotros las mujeres, ¿verdad? Decir una mascarilla facial, voy a aprender en YouTube. Esa es la educación no formal, por ejemplo, la que proveen recursos como la web o YouTube. Y la informal, que en ciencia se define como una modalidad intencionada, no institucionalizada. O sea, la informal y la no formal están íntimamente relacionadas, pues es de carácter personal e idiosincrásico que depende del contexto, los antecedentes y las motivaciones e intereses del individuo, de acuerdo con la National Association of Research in Science Teaching. Se ha llegado al consenso de denominar educación informal científica o educación informal en ciencias aquellas que promueven un aprendizaje informal o no formal, ¿verdad? Que así lo podemos entender. Los principios de la educación en Guatemala no se los voy a leer, aquí los tengo copiados, ustedes lo pueden ir definiendo o leyendo cada uno, pero se van a fijar que todos estos y cada uno de ellos tienen como propósito ayudar y orientar a los individuos guatemaltecos a pertenecer y a formarse para una sociedad justa y democrática, sin olvidar que somos un país multilingüe, multiétnico y pluricultural. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos aspectos y aquí hago mucho énfasis, aparte de eso, en la parte humanística. Por favor, tenemos que volver a humanizar la educación y para ello tenemos que hacer un estudio, un análisis, estar leyendo, que es el proceso científico, para tener un criterio dinámico y participativo, así como transformador de nuestra sociedad. Y aquí continúan los fines de la educación en Guatemala, que como ustedes van a ver, son continuidad y van ayudando no solamente a que nuestros individuos, nuestros guatemaltecos, desde la niñez, desde la pequeña edad, puedan irse formando sistemáticamente para ir afrontando la realidad guatemalteca en función de un proceso histórico. La educación tenemos nosotros que verla como algo inherente al individuo como ser guatemalteco, para que pueda participar apropiadamente, de forma activa y responsablemente, en la búsqueda de soluciones económicas, sociales, políticas, humanas y justas. Aquí pueden ustedes estar viendo cómo vamos. Entonces, seguimos avanzando en este tema tan amplio que es de la educación y les paso a presentar los objetivos de la educación en Guatemala. Así es como aparece en la Ley de Educación. Ustedes los pueden leer detenidamente y ver que van a responder a las características de nuestro país multicultural, multilingüe y multiétnico, donde promueve una sólida formación técnica, científica y humanística, contribuye a la sistematización de la tradición oral de las culturas de la nación como base para el fortalecimiento de nuestro país. Conocer, rescatar, respetar, promover, crear, recrear. Si se fijan, son verbos activos que hablan sobre las cualidades morales, espirituales, éticas y estéticas, así como fortalecer y desarrollar los valores que tienen que ver con el pluralismo y de respeto a la vida en las personas. También tiene que ver con la formación de una actitud crítica, creativa, propositiva, infundir el respeto y la práctica de los derechos humanos, formar capacidad de apropiación crítica, reflejar y reproducir la multietnicidad, generar y llevar a la práctica nuevos modelos educativos. Tanto los fines como los objetivos de la educación en Guatemala promueven todo lo que es la parte ética de nosotros. ¿Qué les quiero dejar como mensaje final? Es importante que todo profesional de la educación se empodere de la información relacionada
con todo aquello que fortalezca su actividad educativa formativa. Por lo expuesto en estas diapositivas, es de esperarse que al realizar la actividad asignada para esta sesión de trabajo, cada uno de los participantes ponga de manifiesto su creatividad y aprendizaje. Por favor, cuando escribo aprendizaje con H intercalada, es porque me estoy refiriendo a un aprendizaje empoderado. Es decir, que ustedes se empoderen del contenido de estas diapositivas para que redunden éxitos académicos, tanto de los estudiantes como de quienes nos dedicamos a esta noble profesión. Aquí, antes de despedirme definitivamente, quiero decirles y recordarles que el proceso educativo es de doble vía. Ustedes están compartiendo con los estudiantes información, ellos les están devolviendo una actitud de que está recibiendo la información o no la está recibiendo. Y a la vez ellos, a través de sus experiencias y anécdotas, también los van a fortalecer en su formación. Así que, apreciados estudiantes, les dejo mis mejores deseos porque ustedes y sus apreciables familias se encuentren sin novedad y ustedes aprovechando esta maravillosa oportunidad que Dios les ha permitido para profesionalizarse en Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Se despide de ustedes su asesora del curso de pedagogía. Mi nombre ya lo saben, licenciada María Estela Santos Escalante. Estoy a sus apreciables órdenes. Éxitos y que Dios los bendiga abundantemente.